Punto de Quiebre, donde las ideas se convierten en acción. Episodio 4. Liderazgo y vulnerabilidad. Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, escuchando nuestro cuarto episodio de Punto de Quiebre, espacio en donde buscamos que las ideas se conviertan en acción. Como sabemos, en el día a día, a veces estamos en situaciones que no son tan fáciles de abordar o de gestionar, y momentos donde a veces estamos en medio de que nos sentimos como vulnerables, como expuestos. Entonces, el día de hoy estoy sumamente contento de contar aquí con un experto en liderazgo, consultor empresarial y que tengo el gusto de llamar amigo, que se llama Ricardo Rodríguez. Te voy a decir Richie, como normalmente lo hago, Richie, así que bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, bien, gracias, José. Gracias a vos y al CDG por la invitación. Hablar de liderazgo es como natural para nosotros porque la vida nos da la oportunidad de estar conociendo líderes en diferentes lugares, pero lo chiva es que no es un tema con final. Es un tema que hoy podemos estar hablando de un punto en particular, y lo volvemos a ver un mes después y ya lo vemos diferente, lo vemos distinto. Creo que es la evolución del liderazgo como tal. Nadie, siempre cuando estamos en alguna sesión, partimos de ahí, de que si hablamos de liderazgo, nadie es máster, doctor, que diga yo la sé todas, sino como que cada día nos da el chance de aprender un poquito más. Entonces, nada está escrito en piedra. Sí, no, para nada. Entonces yo feliz de venir ahí y compartir y aportar en este camino que el podcast puede darle a la gente de, no sé, llevarse alguna herramienta o algo práctico para en este ejercicio de liderazgo que de verdad vayamos como evolucionando y que no nos quedemos como una única manera de liderar. Buenísimo. Y es que hace un rato vos nos decías acá que a veces no se necesita ya una maestría o también no tenemos los recursos o el tiempo o no es el momento para prepararnos en temas de liderazgo, pero ¿por qué no ir aprendiendo a través de otra gente, de consejos, de ideas, de experiencias? Sí, y ese es el reto, que como no hay una maestría, entonces mucha gente llega y empieza a liderar ¿de dónde? ¿Verdad? O sea, pues, si uno aprende a manejar, probablemente aprendió con alguien, no sé, le dieron el chance a uno de tomar la manivela primero, después vea, o ¿se acuerda cuando era manual nada más que me veía automático? Meta clutch, entonces uno veía. Pero en liderazgo la mayoría de gente, muchos, llegan a lugares de liderazgo y no necesariamente pasaron por un proceso formativo, digamos. Y no es que lo formativo sea todo, pero de repente la vida a punta de golpes va enseñando y si nos evitamos esos golpes con algunas, no sé, buenas prácticas que uno puede hacer, sí, siempre vale la pena. Buenísimo, y esa es la intención de este rato que vamos a compartir, en donde para este episodio 4 le hemos llamado liderazgo y vulnerabilidad. Entonces, Richie, cuando hablamos de vulnerabilidad, si vos tuvieras que compartirle a alguien ¿qué tiene que ver vulnerabilidad y liderazgo? ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué el episodio de hoy es este? ¿Qué le dirías? Sí, yo creo, José, que empezamos a hablar de esto no hace mucho. Yo creo que no era un concepto noventero, sí. No era un concepto del inicio de los 2000. Es como más reciente y yo creo que han habido algunos expositores que nos invitan a pensar un poquito en esto. Y una que creo que para ejercicio de aprendizaje de todos se llama Brené Brown. Que yo creo que hay hasta podcast, hay episodios en Netflix, es como muy sencillo poder aprender de ella. Es una investigadora de comportamiento humano y su principal exposición de su autoría se llama Dare to Lead, como atrévete a liderar. Y hablo de ella, José, porque creo que es como de la que ayuda a sintetizar un tema que es, por ejemplo, hablar de paz. ¿Qué es paz? ¿Es ausencia de guerra o es algo más? ¿Qué es el amor? ¿Es emocional? ¿Es conductual? Entonces, creo que con la vulnerabilidad podríamos entrar en algo tan efímero que podría ser muy amplio. Pero Brené Brown lo hace de una manera muy sencilla, José, lo aterriza. Y creo que por ahí podemos ir desarrollando esta idea que, primero, y lo que a mí me parece poderoso, es que la vulnerabilidad en este contexto de liderazgo no es un comportamiento. Y ojo, o sea, no es como que yo diga, usted tiene que ser más vulnerable o tiene que aprender a ser menos vulnerable. O eres un 80% vulnerable y un 60%. Exacto, no es un comportamiento como, por ejemplo, comunicándose asertivamente, que claro, vos podés comportamentar y decir, se ve de esta y esta manera, pero la vulnerabilidad no es un comportamiento, es un estado emocional. Pero es un estado emocional y Brené Brown lo define que sucede bajo 3 factores. Y número 1 es que hay incertidumbre. Es cuando en el contexto hay incertidumbre, no hay certeza. Claro. Ya sea una incertidumbre para mí en particular, incertidumbre por el resultado, incertidumbre por lo que el colaborador está sintiendo. Ya eso pone reto, ya pone desafío ahí en el medio. Entonces eso ya pone riesgo. Te genera incomodidad. Que es el segundo factor, digamos. La situación no es segura como tal. Y la tercera, hay exposición emocional. O sea, me importa. Ok.
Entonces, ojo, como tres variables. Son como tres variables. Y dice Brené Brown que si no hay una, probablemente no es un contexto vulnerable. Pero si hay incertidumbre, riesgo y exposición emocional, es una excelente oportunidad. Y aquí es donde Brené Brown, y ya cierro esto porque no es tan fácil como decirlo en una frase, Brené Brown dice que entonces la vulnerabilidad sí es como este conjunto emocional bajo estos tres factores, pero no es que elijo ser o no vulnerable, es que cuál es la reacción que entonces en comportamiento tomo. ¿Afronto esa emoción y lidio con ella? ¿O utilizo el silencio, utilizo el control, la protección, la precaución y no digo absolutamente nada? ¿O utilizo el coraje, por ejemplo, ya el coraje para decir algo? Un ejemplo muy sencillo, que a veces pensamos como con la vulnerabilidad, José, de qué tan abierto soy emocionalmente, que por cierto no tiene nada que ver con apertura emocional. O sea, puede ser que vos estés pasando por algo familiar que es sumamente pesado para vos, que no quieras compartirlo, y no significa que no estás siendo vulnerable. Es que tal vez no es el contexto en particular en el que valga la pena ser vulnerable. Pero la vulnerabilidad puede verse tan sencillo como cuando nuestro jefe nos dio una instrucción en particular. Tengo incertidumbre porque no la tengo tan clara. Pero ¿cuál es el riesgo? Si pregunto, ¿pensará bien de mí o no? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Me verá capacitado o no? Y me expongo ¿cuál es la exposición emocional? ¿Qué me importa? Es mi trabajo, es mi liderazgo. Y ante esa situación de que las cosas no están claras, yo tomo una decisión, dice Brené Brown. Y ahora sí, ¿cómo demuestro esa vulnerabilidad? Una pregunta, mi líder. Tengo como algunas dudas con respecto a esto, y lo puedo hacer sudando, lo puedo hacer con temor, pero lo hago. Lejos de decir, sí, clarísimo. Y no. Me voy y después digo, pero ¿cómo relleno esto? ¿Cómo hago? Busco inteligencia artificial, ¿qué hago? Entonces, no es necesariamente, José, como para amarrarlo, la parte de apertura emocional no es tener que contar mis historias, mis frustraciones, todo lo que me duele, todo lo que no he superado, sino puede verse tan sencillo como pasos de valentía que en el liderazgo no siempre tomamos, ni hemos visto líderes tal vez que se atrevan como a tomarlo. Claro, y es que ahorita con eso que mencionabas, estaba a punto de preguntarte, pero nada más confírmame. Entenderíamos que la vulnerabilidad es una decisión. Hay que tomar la decisión de, ok, voy a hacer la pregunta, o tomo la decisión de, no, mejor le pregunto a ChatGPT. Está bien, si lo vemos que es como una decisión. Sí, yo creo que naturalmente cuando usted y yo tenemos emociones, tomamos decisiones con esa emoción. Claro. Cierto, si digamos, por ejemplo, yo entro a una sala y me da pena decir buenos días porque siento que puede sonar X o Y, la decisión que voy a tomar va a estar fundamentada en esa emoción, que es una emoción tal vez como de desagrado, de pena, de desconexión. Entonces yo creo que sí, José, yo diría que si bien es cierto, no es un comportamiento, dice Brené Brown, termina siendo la reacción que yo tomo ante esa emoción. Ante esa situación que te llevó a la emoción. Claro, y qué importante entonces estar en conexión con mi emoción. Claro. Para saber verdaderamente que esto que yo estoy sintiendo no puedo dejármelo. Que esta incomodidad que yo tengo por la instrucción, que esta incomodidad de verme bien o verme mal con mi líder, o tener una conversación crítica con un colaborador. O sea, ¿a quién le gusta tener conversaciones que son difíciles, cruciales? Les llamamos, otros autores le llaman cruciales. Pero ¿quién dice que una conversación crucial es fácil? O sea, lo sencillo es, lo dejo pasar y hace las cosas tan bien, ¿verdad? ¿Y para qué voy a yo llamar la atención por esto si en esto lo hace bien? ¿Por qué? Porque es incierto, porque no sé cómo se va a sentir la persona, porque pone en riesgo tal vez el desempeño que siga teniendo la persona en lo que sí está haciendo bien y porque emocionalmente me importa. Claro. Que se me desmotive, sí. que ya después no me quiera decir las cosas. Entonces tomo la decisión de decir vos, ¿cuál es la decisión que tomo? Sí, ni siquiera le entro a esto. Y ahí, bajo la teoría de la que estamos compartiendo, ¿estoy aplicando la vulnerabilidad? Probablemente no. Y José, yo creo que esto lo dice Grant. Grant hace poco tenía una conversación de Adam Grant, que es un psicólogo organizacional top, junto con Brené Brown, y le agregaban el efecto de no practicar la vulnerabilidad, porque uno podría decir, bueno, no tengo esas conversaciones. Pero mi equipo llega a los números, claro. Estamos con los indicadores bien. Sí, mi jefe no se queja de mí, claro. No se da cuenta que aquí en mi villa yo lo manejo lo que está pasando. Ajá. Pero lo que pasa es que lo que Grant le agrega a esto es que es como un sistema que se reproduce. Entonces, como líderes, yo creo que es valioso como ponernos a cuestionarnos. Bueno, cuando yo evito la vulnerabilidad, no solo el efecto sobre mí, pero ¿qué le estoy enseñando al equipo? ¿Cómo funciona este equipo?
qué es lo que para este equipo es importante, porque la vulnerabilidad siempre se basa también en valores. Claro. Y como organización, la vulnerabilidad, Brown dice que es aplicar un coraje basado en valores cuando estoy incómodo, incómoda. O sea, no es que siempre va a estar cómodo cuando lo hago ni siempre va a estar incómodo. Es que cuál es el valor que en esa organización seguimos para poder tener esta conversación. Y entonces que eso me motive y eso me invite a que yo pueda modelar un sistema con la gente, José, donde ya ser vulnerable, levantar la mano y tener una pregunta, no es de la persona extraña, sino no es de valientes, es organizacional, Claro. es cultural y como equipo preguntamos. Sí, porque estaba a punto de hablar y de mencionar que podría parecer entonces que es que ser vulnerable es tomar la decisión de enfrentar la incomodidad. Pero por lo que te estoy entendiendo y coincido, puede ser incómodo al principio y llevará tiempo, no es de la noche a la mañana. Pero a como lo vayas modelando, empieza a replicarse y de un pronto a otro ya es la manera de operar de un equipo. Sí. Y en donde no es que ya es facilísimo, porque ¿verdad? Me genera cosas y hay incertidumbre y todo lo demás que nos decías, pero ya se levantar la mano es lo normal. Sí, sí, y no sé si te ha pasado o si a alguien le ha pasado que llega como un ambiente de un equipo por primera vez. Y esos primeros minutos son claves, porque esos primeros minutos, cuando llegas al ambiente de trabajo, te das cuenta cómo funciona ese equipo. Yo cuento la historia de un conocido que entró a una organización, entra, enciende la cámara para su primera llamada virtual Y me dicen, y está solo con todas las cámaras apagadas. Dice, qué raro. 2 segundos, 4 segundos. Pasa el minuto donde la gente empieza a llegar como un poquito más tarde. Se da cuenta que nadie enciende cámara. ¡Boom! Cultura organizacional. Él entendió que venía de una organización súper controlada y rigurosa donde había que tener la cámara encendida. Llega a su equipo y se da cuenta en los primeros minutos que ahí la cultura es distinta. Y eso mismo pasa con esos elementos. O sea, cuando estás en un equipo, la gente llega y nadie pregunta, vos no preguntás, porque entender rápido que la lectura es, ok, hay que hacer lo que la instrucción dice, el número, los proyectos se entregan así, rendición de cuentas de equipo, aquí se ve la vulnerabilidad gigante. A todo el mundo le está yendo bien en su status update de su proyecto. Todo el mundo dice, me va bien, va a tiempo, va a tiempo. ¿Cuándo vas a decir vos, yo voy atrasado? O sea, jamás. ¿En qué momento? Lo normal es cuando le preguntan y aún así estás viendo cómo le das vuelta para no aceptar Claro. y decir, estoy atrasado. ¿Cómo cantinfleo? ¿Cómo Claro. agarro un cantinflas ahí para no quedar mal ante el jefe? Porque, entonces yo me pregunto, ¿ese jefe en algún momento contará de sus proyectos y cómo va atrasado? Probablemente, José, y Brené Brown dice que uno de los enemigos principales de la vulnerabilidad es el control. Porque como líderes, cuando estamos tan enfocados, obsesionados por la meta, por el número, por el alcance, por el proyecto, las conversaciones que usted y yo tenemos como líder y colaborador, ¿en qué se basan? Alcance, En el número. logro, Claro. número. Entonces, ¿qué espacios hay para poder hablar de la incertidumbre? No, aquí la incertidumbre no se maneja. Aquí No es hábleme- permitido. Jamás, hábleme de lo que es correcto, de lo que es cierto, de lo que es seguro. Y también entonces como una exposición emocional, José, no da mucho chance. O sea, son equipos que desde el control, la operación y la ejecución producen. Pero verdaderamente al nivel de un equipo, cuando alguien no se va, alguien puede cubrir la espalda. ¿Y qué tan sostenible es en el tiempo? Porque entonces imagínate, estoy aquí, pero probablemente buscando otras opciones, probablemente con miedo siempre. Sí, claro. ¿A costa de qué? Claro. Sí, o sea, ¿qué es lo que estamos ganando como equipo, como organización? O simplemente estamos de nuevo bajo un ambiente de control y de ejecución. Entonces yo creo que cuando pensamos en enemigos, el control es un enemigo, el silencio es un enemigo. O sea, qué fácil. Silencio positivo, dice alguna gente. Y- Estamos en una reunión y el jefe hace una pregunta y todo el mundo se quedó callado. Y el jefe, bueno, silencio positivo. ¿Qué interpretas vos de silencio Sí, positivo? qué difícil, ¿verdad? Porque yo creo que si la incomodidad yo la manejo a través de... O sea, está diciendo muchísimo de mí como líder. Sí. Un amigo me contaba hace poco que alguien de su equipo contaba una historia, pero aquí quedan de decir nombres, pero como hay nombres tan cercanos puede estar ahí, pero alguien de su equipo contaba una historia, tenía una conversación con su líder, José, y como que estaban contando la idea de la vida y él dice, voy a contar algo que nunca le contaba a mi líder, y le cuenta que su suegra está con una enfermedad de cáncer, pero que la caja, que es el sistema nuestro costarricense de seguro social, por si alguien escucha en otro lugar, la caja le niega el tratamiento y no le está pagando el tratamiento. Y su jefe le hace una pregunta que esta persona no esperaba que le hiciera. Y su jefe le pregunta, mira, ¿y por qué no le aceptaron el tratamiento? ¿Cuáles son los criterios. los criterios de aceptación o no de un tratamiento?
Y ahí para la historia porque mi amigo lo que me dice es que su compañero nunca esperaba que su jefe le hiciera esa pregunta. Claro. Su compañero lo que esperaba era que le dijera, bueno, espero que todo siga bien. Qué mal, que mejore. Qué triste, José, cuando la misma gente, los mismos colaboradores le dan el espacio al líder como para decir, vea que yo estoy compartiendo algo que me puede hacer vulnerable con usted. Porque tal vez para esa persona decir de la historia de mi suegro o mi suegra puede representar que mi jefe piense que yo estoy haciéndome la víctima, que estoy desde ya pensando en un permiso que voy a pedir, lo que sea. Puede ser que para esa persona sea como un riesgo contarlo. Qué duro darse cuenta que muchas veces la gente abre la puerta, primero que el líder, para poder buscar un espacio de vulnerabilidad. Y el líder, tal vez sintiéndose incómodo ante este tema, diciendo, ¿qué le puedo decir? Esa enfermedad, ¿debería meterme en eso? No puede ser legal, puede ser ilegal. Le pregunto a recursos humanos. Exacto. Qué fácil es que el líder diga, avísame si ocupas algo. Ojalá que todo siga bien. Y tan sencilla fue la pregunta de este jefe y tan relevante para el colaborador, José, que la vulnerabilidad yo creo que hasta en eso se ve. El jefe no tuvo que decirle, no hombre, vieras que mi familia también tuvo algo de cáncer o no. No necesariamente, otra vez, Brené Brown dice, es apertura emocional, es que también habla como de los límites de la vulnerabilidad, José. Por ejemplo, cuentan en su libro Dare to Lead, qué difícil sería cuando yo lo que hago es, en vez de abrir un espacio de seguridad, un espacio de descarga. Y pareciera que yo estoy descargando en mi equipo de un montón de rollos que yo llevo adentro. Claro. Y una pista que Brené Brown dice, y la dejo para los líderes también, es que cuando usted cuenta algo y su equipo se quedó incómodo, algo no estuvo bien. La vulnerabilidad trae claridad. La vulnerabilidad lo que hace es conectar la historia o el momento del líder con el colaborador. Pero si esa vulnerabilidad de un ambiente tenso, incierto, de temor, pero José me está diciendo esto, ¿qué debería decirle yo como colaborador? Probablemente el contexto de esa vulnerabilidad no estuvo tan medido, no estuvo tan controlado. Fue como un intento, pero no tan bien hecho. Gracias por los ejemplos y por las historias. Cuando cuentas eso, yo me pongo a pensar en otros conceptos que quisiera escucharte si los ves que son como conceptos hermanos, que van de la mano. Porque entonces hablabas con el ejemplo del colaborador que contaba de la enfermedad de su suegro. Qué importante la escucha activa. Ajá. Porque entonces, verás, si vos como líder estás nada más escuchando y qué susto, me está hablando de una enfermedad, dejaste de escuchar y simplemente estás buscando alguna pregunta que tienes ahí un machote para salir rápido del paso de lo que está sucediendo. Por un lado, escucha activa. Por otro lado, seguridad psicológica. Claro. Porque entonces, ¿por qué yo me siento cómodo con ir a decirle a mi jefe que mi suegro está enfermo? Ajá. ¿Verdad? Y también no estoy buscando nada. Es simplemente que quiero comentarlo, quiero que esté al tanto. ¿Verdad? Pero entonces, seguridad psicológica. Porque ahora que decías que vulnerabilidad no es tan antiguo, más bien que es muy reciente, mucho en las organizaciones vienen en los últimos años también hablándose de seguridad psicológica. Tengo esta idea que van de la mano y quisiera también escucharte de eso. Y por último, un concepto que vos y yo ya hemos conversado en algunos momentos y utilizamos bastante, que es que las conexiones aceleran los resultados. Ajá. Y entonces, ahorita que hablabas de que no es solo el hablar y el decir, es el que tuve la confianza y eso empieza en conexión humana, ¿verdad? Sí. En el conectar con la persona, no con el rol, no con la posición, no si es un líder funcional o si es un high potential o si es un colaborador nuevo. Entonces, no sé si vos lo visualizas así como que son tres conceptos, tres palabras que pueden entrelazarse a vulnerabilidad, que serían entonces escucha activa, que sería seguridad psicológica y que sería el tema de las conexiones. Sí, estoy de acuerdo. Me falta la pizarra, ¿verdad? Sí, ahora lo veo, pero lo digo. El padre de la pizarra. Ajá. Yo creo que sí, José. Lo que pasa es que creo que, ojo, no sé si tiene sentido, pero creo que puedo estar practicando una escucha activa súper estratégica. O sea, conozco líderes. Sí, fue activo, pero ya no fue de la vulnerabilidad. Exactamente. Sí, entonces, razón. pueden estar escuchando todo, pueden estar tratando, pero que el bien sea el del colaborador. Y yo sigo bajo mi hermetismo y bajo mi protección, bajo mi lugar de autoridad. Sí. Hasta como con una falsa humildad también de que me importa lo que me está diciendo el colaborador, pero estoy siendo muy estratégico en todo lo que está pasando. Claro. Sí hay escucha activa, Sí puede haber escucha activa, pero no estoy vulnerable. pero es que la vulnerabilidad requiere las dos partes. Claro. ¿Verdad? Es en dos vías. La escucha activa, sí, también en la teoría nos invita a que se devuelve con buenas preguntas. Claro, sí, pero yo puedo hacer buenas preguntas desde un lugar estratégico y no desde un lugar genuino.
vuelvo a Brené Brown porque oiga lo que dice, y dice que 2 elementos que como que sacan a luz la verdadera vulnerabilidad es que usted, voy con inglés-español, care for, o sea, le interesa, you care for la persona, y you connect with. Entonces, los 2 elementos de la vulnerabilidad es que me importe la persona, y vos lo dijiste ahorita, y que quiera conectar con la persona. O sea, que este momento, cuando la persona me habla de la enfermedad de su familia, o cuando la persona tiene dudas con respecto al alcance de sus objetivos, mi devolución y mi conversación viene desde que me importa lo que vos estás pasando porque me importás vos y quiero conectar con este tema del que estás hablando. Y perfectamente ante esto, una pregunta que un colaborador puede hacer, yo pueda validar y desde ahí puede empezar la vulnerabilidad. Yo puedo decir, qué buena pregunta. No sé, Carlos, qué buena pregunta. Sí, de hecho, vos sabes que yo la tuve hace poco. Hace poco estaba trabajando con mis objetivos y también y boom, me importa la persona y mi historia y lo que yo le voy a compartir conecta con lo que él está pasando. Entonces, O hasta decirle, yo nunca lo había pensado. claro. Entonces, de pronto otro romper el paradigma, la creencia de que es que el jefe ya todo lo supo, ya todo lo vivió y ya todo lo preguntó. Okay. Entonces, me meto a ese capítulo del libro, nada más ir Claro. el de escucha activa, seguridad psicológica, 100%, y creo que la seguridad psicológica tiene que ser genuina. Y vos y yo sabemos, José, y escuchamos en organizaciones, gente que sale de organizaciones y no van a regresar nunca más porque dice, ahí no es un lugar sano para mí. Ambientes tóxicos. No puedo hablar. Yo no puedo hablar, no soy escuchado. O si hablo, me caen encima por allá. Represalias. Claro, mi jefe me... Salen los memes ahora. Hay memes que dicen, cuando la encuesta es anónima y al día siguiente me llaman de recursos humanos. Claro, sí. Sí, una vez con un cliente escuchamos la historia de unos focus groups que logramos procesar con un cliente y después cuando lo presentamos, su líder inmediato le dijo a esas mismas personas, yo quiero saber quién dijo esto. Vulnerabilidad, chao. Seguridad psicológica, chao. O sea, creo que esas dos van completamente de la mano. Y me meto en este capítulo de que vos hablabas, que creer que el líder lo sabe todo. Qué duro, José, eso es durísimo porque muchas veces en liderazgo vemos gente que llega a esas posiciones de liderazgo porque eran los que sabían todo. Claro. Eran los que más Eso sabían. solía pasar mucho. Hoy en día creo que se ha ido modificando poco a poco, pero sigue existiendo. Que Claro. Es el premio termina siendo a veces castigo. Claro. Porque es buenísimo y te quedabas tarde y sacabas todo y eres el experto, entonces vas a ser ahora el supervisor, el gerente. Y llegas a una posición para liderar personas, pero lo que seguiste es con la mentalidad de ser bueno en lo que eras bueno. Operativamente, llevando control de esto, viendo esto. Entonces, cuando Brené Brown dice que vulnerabilidad es care for, connect with, que me importe, cuidar y conectar, son elementos que no están instaurados en tu ADN porque subiste y llegaste a esa posición por tu capacidad operativa, no por tu capacidad de liderazgo como tal. Y entonces se rompe como un vínculo que es fuertísimo el que vos acabas de decir, José, y es la vulnerabilidad se demuestra en el líder que constantemente está aprendiendo. Porque el líder que constantemente está aprendiendo entiende que constantemente aprender significa que no lo sé. Número 1. Y que está bien, que se vale. Que se vale 100%. Claro. Número 2, significa que como yo lo estaba haciendo, tal vez no es la única manera. Entonces, una de las buenas, y lo conecté ahorita que dijiste la frase, mira, qué buena pregunta, yo no lo había pensado. Boom, lazos de vulnerabilidad inmediato, porque yo soy este líder que está aprendiendo. Lo mismo que cuando nos ponen un reto, nos hacen una pregunta, tal vez el líder no sabe qué responder y dice, sí, mira, me parece una buena idea, dale con todo. Y por dentro, ¿de verdad será una buena idea o no? En vez de decir, José, exploremos esta idea. O sea, yo nunca había visto esta perspectiva. ¿Por qué no investigas con esto? Yo voy a preguntarle a esta persona, volvemos a conectar mañana unos 30 minutos para hablar de este tema. O sea, yo hubiera deseado tener respuesta, pero no la tengo, José. Yo que tanto uso la frase del doble clic. Ajá. Dar el doble clic cuando nos dicen algo que no estamos entendiendo o que nos da miedo. Ajá. ¿Verdad? Y es como, me intereso para entrar a la profundidad que requiero para poder entender. Sí. ¿Qué es o por dónde va? Me intereso. Claro. O sea, hago que este tema que el colaborador, la persona trajo, ya no sea de él, no sea de ella, no sea de la organización, sino que desde ahí conectamos. Y yo creo que por eso dicen que tener un profesor en la universidad, que nosotros tenemos que tener mentes de aprendiz en todo momento. Eso es una competencia que hoy en día varias organizaciones, vos ves los job descriptions o cuando están buscando gente, que habilidades, mentalidad de aprendiz. Claro, sí. Y después Carol Dweck lo habla con Growth Mindset también y lo aporta.
Y otro genio, ahora que hablamos, dice, me acordé, José, Patrick Lencioni. Claro. Lencioni tiene un libro que, por si quieren leerlo, se llama The Ideal Team Player. Es un librazo, tiene varios y nosotros lo conocemos bien porque trabajamos cerca como con él y metodologías. Y hay un elemento que Lencioni habla en este libro, José, que para mí lo asocio muchísimo con la vulnerabilidad. Lencioni dice que el jugador ideal de equipo tiene 3 virtudes y las 3 están interconectadas. La primera es la que me interesa hoy, porque la primera que Lencioni menciona es la humildad. La humildad. José, ¿cuántas veces hemos estado expuestos a líderes humildes? O sea, y humildad no es estar a los pies de todo el mundo. Humildad es, ay, no me reconozcan porque es que me da pena que... O sea, es la falsa humildad, le dice Lencioni. Humildad es reconocer que yo no tengo por qué saberlo todo. Que ante mi equipo yo soy simplemente un miembro más del equipo que facilita algunas cosas, pero que no cargo con la responsabilidad de ser perfecto, de verme bien, de saberlo todo. Si no estuviera solo, ¿para qué está el equipo? Claro, entonces, qué importante la humildad y qué importante asociarla con la vulnerabilidad, José, porque la vulnerabilidad se siente cuando es genuina. Y cuidado, desde la humildad quiero ser vulnerable. Voy a llevarme al ejemplo del cáncer otra vez, de la enfermedad de este colaborador. Y solo para darle seguimiento, ¿qué tal si ese líder le hubiera dicho ante esa historia? Fíjate que yo conozco gente, yo he pasado por eso, claro, yo he pasado por eso. Pues, ahí vas a salir, no hay problema. La caja responde y le va bien. De verdad yo quiero desde mi historia conectar, o tal vez hay como una falsa humildad, porque al final no le estoy contando nada, no estoy siendo genuino en lo que estoy contando, no estoy yendo a Pero a detalles. veces hasta con el tono del voz o como que estoy forzando para que parezca que sí. Y nosotros tanto que hablamos de liderazgo, cuando hablamos de liderazgo, si no es genuino, se nota. No es. Y esta es la historia de los amigos, las amigas. Vos me contás a mí, Richie, vieras que voy de viaje para un lugar. No, hombre, José, ¿de verdad vas para allá? Sí, ¿a dónde vas? Vos para allá. Ah, no, hombre, yo he ido. Ni vayas. Qué pérdida de tiempo, horrible, Y ya la historia dejó de ser de José y empezó a ser mía. Sí. O sea, todos hemos escuchado a esos amigos que existen, que como que son como pirañas. Y la historia nunca pude contarla. Cuidado, líderes. Y queriendo ser vulnerables, queriendo ser empáticos y queriendo compartir de nosotros, olvidamos un elemento clásico, fundamental de la humildad, dice Lencioni, para poder escuchar a la otra persona. Esto no se trata de mí. Esto no es mi historia. La vulnerabilidad no alimenta egos. La vulnerabilidad no es voy a contar esta historia para quedar bien. La vulnerabilidad, otra vez, y voy al concepto porque me parece como poderoso, se fundamenta en un lugar de incertidumbre, de riesgo y exposición emocional. O sea, ser vulnerable a usted no lo hace más grande. Ser vulnerable como líder hace al equipo más grande. Ser vulnerable hace que las conversaciones que se mantienen debajo de la mesa en este equipo, señores, no están debajo de la mesa. Claro, pero cuando entendemos que si el equipo se hace más grande, vos eres parte, ahí estás también vos creciendo. El bien común, el bien colectivo, es mucho más importante. Por cierto, eso dice Lencioni cuando avanza en el hambre y en la inteligencia, que el bien colectivo se vuelve como lo que verdaderamente importa. Entonces, yo creo, José, que en serio la vulnerabilidad es una elección, vos decías, es una decisión, y nos invita muchísimo a estar en contacto con nuestras emociones. Claro. Nos invita muchísimo a decir, porque yo siempre quiero controlar todo. De verdad, José, si el líder está desgastado en la operación, no va a haber espacios para conversar, no va a haber espacios para escuchar, que es como todavía las cámaras apagadas es lo normal, los 1 a 1 que se tienen con las personas. ¿Cómo va tu proyecto? José, esto. ¿Ocupas algo de mí? Creyendo que estoy abriendo un espacio de vulnerabilidad. O sea, eso no dice absolutamente nada. Ocupas algo de mí por dentro, que me diga que no, que me diga que no, que me diga que no. Sí, pasa. Sí. Y es que de pronto otro, ¿cuántas veces conocemos líderes, conocemos gente que nos dice, es que no me alcanza el tiempo? Claro, porque estás apagando incendios o porque estás metido en la operación, porque estás desde lo táctico. ¿Pero por qué? Porque estás desde la posición de poder, porque estás desde la posición de perfecto, de que no me apoyo en los demás, que al final de cuentas es desarrollo. Sí, y para ellos. Y el balance que siempre nosotros buscamos en el liderazgo. O sea, al final de cuentas, el liderazgo es esta mezcla entre el bien del negocio y el bien del equipo. Y es que alcanzas el bien del negocio cuando tu equipo está bien. A través de. Entonces, yo creo que es una invitación para las personas que lideran o quieren liderar, que siempre que puedan estar como en esta constante evaluación interna. ¿Estoy siendo vulnerable? Sí, no. Y no sé si pensamos... Vos dices hacer el ejercicio consciente en donde me lo pregunto. Claro, yo lo digo, lo puedo hasta decir frente al espejo. Es el primer lugar. Bien. Y si vos tal vez no querés como otra perspectiva, preguntárselo a alguien que te conoce que no es de tu equipo. O sea, preguntárselo a alguien, no sé, si vos trabajas desde la casa, preguntárselo a quien vive con vos. Claro. Digamos, amor, o mira, mami, pap, ¿vos sentís que yo soy un líder
vulnerable. ¿Qué es eso? Contale a esa persona a qué te referís con vulnerabilidad. Y creo que hacernos el cuestionamiento, José, es como los primeros pasos. Como cuando uno dice, ¿estaré comiendo bien? Sí. Entonces ya no viene automático a comer siempre lo mismo, sino que empieza a generar conciencia. Claro, y entonces por ahí veo un articulillo de un buen desayuno. Y uno, la pucha. Como que lo que yo estaba comiendo no es necesariamente lo que hay que comer. Y uno empieza a cuestionárselo. Me parece a mí, José, que es como lo primero. ¿Estaré yo practicando la vulnerabilidad? Y una manera también como de hacerse un segundo check en esas cajitas es cuánto aporta mi equipo. Uh-huh. Yo escucho que mi equipo comete errores. Escucho a mi equipo diciendo, jefe, esto no va a salir. Parece que todo siempre va bien. Parece que todo siempre... Esa es la bandereta roja diciendo, vaya, revise. Exactamente. Vaya, revísese. Porque no se trata de ellos. Claro. Número 3, yo estoy compartiendo aprendizajes. Estoy compartiendo de mis errores. ¿Cuáles son los errores que me animo a compartir con mi equipo? ¿De qué manera se los comparto? Sí. Se los comparto como gladiador, como desde la victoria, que ni hablo del proceso porque lo logramos. Sí. Lo logramos, equipo. O sea, yo creo que como líderes es llegar como a estos temas, José, de vulnerabilidad. No es como tan, digamos, cuando hablamos de la agilidad y hace un par de episodios habló de la agilidad, hay cuestiones mucho de rito, mucho de hábitos, mucho de prácticas inteligentes. Creo que la vulnerabilidad empieza por el cuestionamiento, por hacerme cuestionamientos y ver lo que está pasando con mi equipo. Para hacerme responsable. Exactamente, para hacerme responsable después. Como yo tengo 2 hijas, una de 12 y una de 5. Y si yo veo que la de 12 le está huyendo a las responsabilidades de todo, yo lo primero que me pregunto es, ¿cómo estoy yo fomentando sus responsabilidades? Claro. ¿Cómo estoy yo estableciendo conversaciones que le permitan a ella asumir en este momento de su vida responsabilidades? Porque al final de cuentas es modelaje. Es lo que ve en papá y es lo que eventualmente nos toca hacer desde el lugar de liderazgo también, modelar comportamientos particulares que nos hagan responsables y que no digamos, no, es que aquí la gente no cuenta nada porque uno les pregunta y no dice nada. Eso me suena muy del pasado. Hoy por hoy tenemos que tener como una conciencia diferente y entender que nuestro liderazgo, si queremos impactar el negocio, José, definitivamente el cuidar de nuestra gente tiene un componente gigante de vulnerabilidad. Dice Brené Brown que sin vulnerabilidad no hay innovación. Uh-huh. Porque la innovación tiene que ver con mejora continua. Tengo que cuestionar lo que ya está y decir, puede ser mejor. Eso, tengo que decir que lo que hoy estoy haciendo y la manera en la que hoy estábamos midiendo resultados no es la que tiene sentido. Pero si yo como líder tengo una conversación con todo el equipo y es para hablar de lo que está difícil, no sé, porque quedo mal yo. ¿Será que no hago falta? Y todos esos temores me evitan de entonces practicar espacios seguros donde la gente pueda opinar. Creo que no innovamos. Entonces hay que cuidarlo muchísimo. Recuerdo un día de estos que estábamos conversando, estábamos diseñando un taller de mejora continua. Uh-huh. Pero era de mejora continua, pero la primera parte no fue mejora continua. La primera parte fue mindset. Claro. Todo arranca de la mentalidad de la gente de quiero, no quiero, y voy a estar abierto y voy a decir, y voy a revisar dónde hay que mejorar y voy a revisar que no está bien. Sí. Y a veces la gente dice, no, pero es que todo está bien. Pero está mejor. Ajá. Es sacudir un poco eso. Claro. Que cuando se tiene la mentalidad, empezamos ahora sí ya con las herramientas. Sí, y que como líder vos puedas como ver si el equipo está teniendo esas conversaciones. Claro. Por ejemplo, si nuestro líder ve que José expone algo, o yo expongo algo y José dice, Richie, ¿y vos has pensado que puedes hacer esto y esto? Bien, uh-huh. Entre compañeros existe el lugar de respeto, de profesionalismo, porque probablemente ha sido modelado por ella o por él que nos ha invitado a tener esas conversaciones, porque probablemente ella como jefe nos expuso algún plan operativo súper táctico y nos preguntó, ¿tiene sentido o no? ¿Qué le agregarían ustedes? ¿Qué le cambiaríamos? O equipo, tienen 15 minutos para despedazarlo, me voy. Y cuando regreso quiero ver otro plan. Qué buena práctica es. ¡Wow! O sea, es esta mentalidad de un líder que está constantemente aprendiendo y que le dice al equipo, yo no las sé todas, y que modela automáticamente que cuando mi proyecto esté atrasado, José, yo no voy a esconderlo. Que hay otra banderita roja fácil de identificar, otro warning, en donde si pasara el ejercicio que acabas de decir, de que en media sesión yo digo, Richie, pero ¿no has explorado que podría ser de esta otra manera? Si los demás hacen como, porque se ve desde el miedo. Entonces puede ser que aquí está empezando a suceder, pero también no está todavía en la cultura general. Sí, cultura. José, yo creo que, y me gusta quedarme con eso, los líderes van y vienen, José. Hoy, alguien que está escuchando puede estar liderando un equipo de retail, mañana puede liderar un equipo de farma, después puede liderar un equipo de banca.
Las personas nunca son indispensables. Vamos a estar todos en este lugar, en esta industria, moviéndonos de aquí para allá. La pregunta es, ¿usted quiere desarrollar alguna cultura de la cual la gente se pueda recordar? O sea, porque usted puede ser que esté ahí por un tiempo. De hecho, lo ideal es que esté ahí por un tiempo y no que esté ahí pegado la vida entera, claro, sino que ese equipo pueda ver diferentes estilos y pueda aprender de diferentes lugares. Pero como líderes, ¿qué es lo que usted quiere dejar en un equipo? Y yo creo que todos, cuando hemos liderado, hemos tenido experiencias buenas, experiencias pésimas, y sabemos lo satisfactorio que se siente cuando nos topamos a alguien en un mall, en algún lugar, donde sea. Ya, Erich, ¿cómo va todo? Sí, vieras que aquí seguimos, ¿te acuerdas aquello que hacíamos? Aquí lo seguimos haciendo. ¿O qué falta que hace? No, vieras, ya la gente ya no habla como antes. O sea, yo creo que la parte de cultura, José, debería ser como nuestra meta. Cómo nos preparamos, entrenamos, llevamos a nuestro equipo a que pueda vivir una cultura verdaderamente la distinta. No la tradicional donde la gente no habla por miedo, donde el líder es perfecto, sino que el líder es un habilitador, modela vulnerabilidad y se anima a que su equipo poco a poco también la vaya como integrando. Y que vemos en las acciones de la cultura que se quisiera generar, que está completamente desligada de un nombre y un apellido. No es que es la cultura de José Madrigal, no es que es la cultura de Ricardo Rodríguez, no. Es la cultura que estamos generando por el modelaje, por fomentar, por el reconocimiento, por dar retroalimentación de lo que constantemente se puede ver de vulnerabilidad, para que si mañana ya no estamos o otra persona se fue o llegó otro líder, más bien el líder tiene que venir, el nuevo líder, a entender cuál es la cultura que ya hay ahí. Claro, es la del equipo. Y sea exacto. Y no es la de la persona. No es la de la persona. Bien, me gusta. Sí. Hay una organización, José, que yo conocía a líderes de mandos medios y me asombraba su educación, me asombraba su calidez. Cada vez que alguien entraba por una sala era una atención como diferente a la gente. Y fue sencillo cuando conocí a los fundadores. Conocí a los fundadores y mi cabeza dijo, ahí está. Todo tiene sentido. No es la cultura de los de esta zona, porque en esta zona del país son así o en esta zona del país son así, sino que, qué bonito, esto viene desde arriba. Y yo creo que líderes tenemos como un chance gigante de modelar, de establecer como culturas diferentes, José. Yo creo que la gente hoy, independientemente de la edad, los que están empezando el mercado laboral, 20 y pico, los que ya llevan 40 trayectos, los que van terminando su época profesional, todos anhelamos estar en un lugar seguro, donde nos sintamos respetados y respetadas, donde nos sintamos parte de, donde digamos, no es como que voy muerto de la risa a trabajar todos los días, no es como que es el trabajo perfecto, pero en este trabajo soy escuchado, claro. En ese trabajo mis ideas son valoradas y son entendidas, y creo que líderes somos nosotros los que verdaderamente generamos ese espacio, esa dinámica. La vulnerabilidad otra vez no es 8 de 10 que sos vulnerable, estar en contacto con esas emociones, con ese resultado ante la incertidumbre, el riesgo y la exposición, y tomar decisiones con coraje. Sí, y que no está escrito en una política, que no está escrito en una pared, en un procedimiento, que simplemente es lo que se vive, cómo se vive, claro, y lo que se hace con eso. Sí, y es cuando te animaste a dar ese feedback que tanto te costaba decirle, porque tenés esa ficha que es tan bueno, que es tan buena, que decís, uy, ¿cómo le hablo de este detalle? Y tomas el coraje para hacerlo desde el lugar correcto, porque te importa la persona y quieres conectar con la persona, que empezás como a generar un movimiento y como... Es como un aceite en el engranaje del equipo, José, es completamente diferente. Creo que, por dicha, hemos visto clientes que se dan la oportunidad y líderes de diferentes experiencias profesionales, más desde el lado de finanzas o desde el lado de tecnología, que se permiten la oportunidad, José, de tener conversaciones diferentes en sus uno a uno con su gente, y ahí empiezan como a ver como su equipo, mira, ahora me cuentan cosas de esto, ahora hablamos de esto. No solo esto, me decía un cliente, llegó en un proceso de transformación. Richie, ahora entre ellos comparten ideas que antes como que no se daba mucho, esperaban que yo diera las ideas y empezamos a abrir como un espacio para que la gente lo pudiera hacer, y me gusta que ya no dependen como de mí. Checkcito a la cajita, claro. José, que la vulnerabilidad se está dando como cultura. Sí, no se puede medir, pero se puede sentir, se puede ir identificando. Totalmente. Cómo se va viviendo. Totalmente. Has contado en este ratito varias historias ahí, varios ejemplos de situaciones que has escuchado, que te han contado, que has podido ser testigo. Me gustaría que pudieras contarnos alguna anécdota, algún caso, alguna situación en donde, para bien o para mal, vos nos contarás ahorita, la vulnerabilidad generó un impacto, ya sea en los resultados o en el ambiente de un equipo. Ojalá, y me encantaría, un equipo donde vos estuvieras. Tal vez ya no aquí como consultor, sino como vos, líder de un equipo. Vos, yo sé que estuviste en el mundo corporativo también. Fuiste jefe, tuviste jefes, fuiste compañero de equipo nada más, colega. Todos arrancamos en algún momento.
¿Tienes alguna anécdota, algún caso así que tú digas, es que me marcó porque ahí me di cuenta y tal vez no le ponías el nombre y el apellido de vulnerabilidad, pero hoy que lo entendemos así, sí era muy importante. Sí, voy a contar dos, José, ahorita que decís, los dos fueron una empresa de tecnología en la que trabajaba. En una era parte de un equipo de diferentes líderes que manejábamos una operación de call center como diferentes equipos de servicio. Y una líder llegó a liderar, venía de afuera, no conocía al equipo. Venía de otra compañía y en su primera conversación con todo el equipo nos dio como un atestado de todos sus logros y nos contó sus errores y sus fracasos que no existían. No habían fracasos en su historia. Logros eran un montón, pero nos cuentan y sus fracasos no existían. Entonces, inmediatamente lo que generó José cuando ella se fue, lo que recuerdo perfecto, ahora que me hiciste la pregunta, fue como el feeling de esa sala. Hay que ser perfecto. La señora se fue y fue, aquí nadie puede fallar, aquí nadie puede titubear. Sí. Entonces, qué importante porque según ella, quiso abrir un espacio como de, les voy a contar un poco de mí para conectar con ustedes, que yo vengo llegando a esta organización, pero desde la perfección, José, nadie conecta. O sea, la perfección tiene castigada a las generaciones que van creciendo, que ven figuras perfectas en Instagram, en redes sociales. Chica, chico, soy cualquier persona, ve la perfección y dice, yo a esto no le voy a llegar. Y entonces hay ansiedad y hay depresión y hay un montón de elementos porque no sabemos llegarle a ese nivel de estándar. Yo creo que ella lo que hizo fue, no sé si adrede o no, pero tal vez queriendo ser vulnerable, más bien generó como un espacio completamente de tensión y de imposibilidad, que después ya entendía que era parte de su estilo. Y qué chiva hubiera sido, porque cuando empezaste a contarlo, entendí como que había contado los logros, pero también los errores y los aprendizajes. No hubo. No. Pero qué oportunidad hubiera sido, ¿verdad? Totalmente, o sea, rompes desde la perfección y se aterriza. Claro. Y me pongo en el lugar completamente de la gente. Hablo menos de mí, los escucho, les cuento, sí, trabaja de verdad, yo también trabajaba en call center, uy, sí, horrible, me pasaba esto. Uy, creo que hubiera sido otra historia. Y otra, José, porque esta para mí fue crítica así rapidísima. Uno a veces en organizaciones, cuando era más joven, tenía como padrinos. Como alguien que decía, y esta persona a mí, él era un líder de Estados Unidos, ya que había abierto operación, era muy respetado. Me dijo, Richie, hay una posición para este equipo, ¿por qué no aplicas? Y me lo está diciendo, esto va encaminado. José, yo tenía como 20 años más o menos. Yo aplico a esta posición, hago la primera entrevista y la segunda entrevista es en un panel, es virtual, pero habían como 4 o 5 personas. José, a mí me despedazaron. O sea, yo sabía de esa entrevista que ese puesto no iba a ser mío, pero ya no me importaba el puesto. ¿Qué me importaba? Que le había quedado mal a esta ficha. Claro, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué pensará de mí. Horrible. El que confió en mí, claro, yo le fallé. ¿Cómo le fallé? Porque de verdad, José, me acribillaron en esa entrevista, fue fatal. Cuando yo termino la entrevista, él y yo habíamos quedado en tener como un... Claro, que le contaron. Estábamos en la oficina, ¿verdad? En esa época no había virtualidad ni nada. Estábamos en la oficina y pues ya terminé. Kelly se llama. Kelly, ya terminé. Pues, sí, vení, Rich. Llego. Y me dice, bueno, Richie, ¿cómo te fue? Kelly, fatal. Pero fatal. Y me hizo una pregunta. Richie, ¿cómo te preparaste para la entrevista? José, a mí nadie me había dicho que había que prepararse para una entrevista. Yo no sabía nada. O sea, nadie me había enseñado, nadie me había preparado. Y cuando yo le cuento que lamentablemente no lo había hecho, Kelly inmediatamente lo que me dice es, te entiendo, déjame contarte de mi primera entrevista. Kelly me contó de su primera entrevista, José, lo que representó para él, cómo le fue fatal también. Y la conversación no solo se quedó en un lugar seguro para mí, mi pena, mi horror. O sea, eso se fue. Inmediatamente me sentí como, qué dicha, no solo a mí me ha pasado. No solo fui yo. Y lo más importante, José, que yo creo que la vulnerabilidad genera es que construye. José, hoy usted me habla de una entrevista. Le voy a ayudar a 100% para poder ayudar a cualquier persona a poder prepararse. Porque desde mis 20 años tuve mi primera conversación poderosa de cómo se ve una preparación para una entrevista. Pero no vino desde la corrección, no vino desde la culpabilidad. Perfectamente me pudo haber... Es que los líderes modelamos comportamiento como... José, no te preparaste. Había que prepararse. Sí, había que hacerlo. No sabías que había que hacerlo. ¿Por qué no me avisaste antes? Tal vez yo te hubiera ayudado. O sea, hay un montón de elementos que lejos de construir, cortan puentes. Y la persona dice, no me preparé. Que nunca más lo voy a preguntar. Claro. Y Kelly lo que hizo fue, tranquilo, te voy a contar lo que me pasó en mi primera entrevista. O sea, José, en mi cabeza era el mundo no haber pegado esa posición. Y en la cabeza de Kelly, él simplemente estaba formando a un chiquillo
en el que veía algo, pero él nada más veía un proceso de formación. Entonces yo creo, José, que sí, la vulnerabilidad puede abrir puertas, la vulnerabilidad permite construir, y la vulnerabilidad, como no es apertura emocional, no se trata que lloremos los dos porque estamos tristes, porque yo también estoy triste con vos, se trata de que entiendo tu tristeza, yo me sentía así porque así, así, sí, y bueno, te voy a contar, en ese momento yo lo que hice fue esto, tal vez, no sé si alguna te sirva, alguna te suena, sí, de sí, Richie, y voy a intentar una. O sea, creo que la vulnerabilidad con sentido, este elemento de construcción se lo agrega Grant a Brown cuando hablaban, de que la vulnerabilidad siempre tiene como una intención, siempre se hace para el bien de algo, para que de esa conversación que sucedió en un ambiente psicológicamente seguro, donde yo no soy el líder que nada más responde y dice lo que hay que hacer, la persona se va mejor de cómo llegó. Ese creo que es el valor como de la vulnerabilidad. Sí, va para todos los líderes que nos escuchan y que nos ven, que se hagan ese nombre, Kelly. Ve el impacto que tuvo Kelly en vos. Sí. Que hoy, un par de años después, lo recuerdas. Lo recuerdo con respeto absoluto, con gratitud. Hay alguien que nos saludamos de vez en cuando porque todavía está en la operación, en otra operación aquí en el país, pero de cuentas, líderes marcó mi vida. Marcando vidas. El líder marca vidas. O sea, el líder con omisión, con reconocimiento, con escucha activa, con seguridad, compartiendo una historia de algo que me pasó que fue fatal y tal vez ahí marcamos vida, José. Y yo creo que eso, de nuevo, no está en un scorecard, en un tablero de resultados. Claro. Eso, mi líder a mí no me lo va a reconocer, a vos no te lo va a reconocer, pero si tu equipo te lo reconoce, José, estás cumpliendo con tu propósito. Y es que a veces hay líderes, especialmente los que están empezando tal vez en un rol así, que están como, ¿y cuál será la receta secreta? ¿Verdad? ¿Y cuál es el paso a paso que tengo que llevar para ser exitoso como líder? Pero es que con todo lo que hemos conversado en este ratito confirmamos que no existe. Sí. Que se va formando. No lo hay. Y creo que si hay un líder que tal vez está empezando en este camino, mi invitación como para que vaya poniendo las bases y los fundamentos para practicar la vulnerabilidad es no se quede callada, no se quede callado. Anímese a preguntar todo lo que no está claro. O sea, parece mentira, José, pero hoy vemos como este elemento de autenticidad con valentía, lo vemos con muchísima oportunidad en las organizaciones. Sí. Son pocas las organizaciones que establecen su espacio y tienen líderes donde se animan a levantar la mano, a cuestionar, a tratar de mejorar las cosas. Entonces, no lo digo desde esta mentalidad de el chico rebelde, adolescente, que nunca se le queda bien y que logra ver el faltante en cualquier propuesta y todo lo va a hacer desde la crítica. No, lo digo desde esta mente curiosa, desde esta mente aprendiz, donde el líder que está empezando entienda que su responsabilidad como líder es entender bien lo que llega así para poder transmitirlo a sus equipos. Entonces creo que una acción muy sencilla, líderes que están empezando, es anímese a levantar la mano. Vuelvas un preguntón, una preguntona, hágalo. Y de paso, si usted no sabe cómo hacerlo desde el inicio, cuéntele a su líder. José, le voy a contar algo. Yo pregunto mucho. Es que vieras que yo soy muy curioso. Para mí estar en constante... Claro, para mí estar en constante aprendizaje es fundamental, José. Entonces, espero que no tenga problema con vos, porque me gusta muchísimo preguntar. Nunca se trata acerca de vos. O sea, confío demasiado en vos, en el equipo, pero es que para yo poder ir a mi equipo con seguridad, necesito estar bien seguro con lo que hay que hacer. Es como para ir rompiendo ahí. Creo que se van como pequeñas decisiones, José, que lo animan a uno. Gracias, Rich. Nos has compartido en este ratito desde metodologías y conceptos de Brené Brown, de Grant, de Lencioni, tuyos, de Ricardo Rodríguez. Para ir cerrando este rato de conversación, este episodio, Rich, hombre, tan rápido ya. Estamos empezando apenas. Me encantaría, vos sabes que aquí en Punto de Quiebre lo que buscamos es que las ideas se conviertan en acción. Ya nos has dado varios tips, varias recomendaciones desde tu experiencia y desde tu conocimiento. Si tuvieras que escoger uno o dos, no sé cómo llamarle, prácticas, herramientas, modelos, cosas que a vos te han servido o que vos has visto que le hayan servido a alguien más, para que quienes nos estén escuchando puedan anotarlo ahí adicional, como ese highlight que me llevo, como esa principal conclusión que me están dando en este episodio, ¿qué dirías? Sí. ¿A qué te gustaría subrayar? Me iría como voy a poner dos partes, una conceptual y una práctica. O sea, digamos, la conceptual, creo que investiguemos un poquito acerca de personas que hablen de esto, porque no tenemos que saber esto, pero ya que uno lo sabe, no lo omitamos. Estamos como en una alfabetización. Qué chiva. Sí, alfabetización emocional en vez de la digital. Sí, yo creo que sí puede ser. No nos quedemos nada más con, que alguien lo dice. Vaya a Netflix, es tan sencillo como ver un par de episodios y
y los ticos decimos como que se pique. O sea, permítase aprender un poquito más de algo de lo que tal vez no sepa. Y de nuevo, The Ideal Team Player de Lencioni, el jugador ideal, es un buen libro también por si queremos profundizar. Entonces la primera es convirtámonos como en aprendices y practiquemos donde nadie se da cuenta. Ahí en las noches antes de dormir uno dedíquese un tiempo para eso. Bien. Pero la segunda, yo creo, José, es empezar a tener como conversaciones acerca de esto con gente en la que uno confíe. Estas conversaciones, a un amigo, por ejemplo, que nunca había hablado de esto, lo invitaron a ir a terapia. Buenísimo. Explórese si hay que explorarse. Si de repente usted no habla acerca de un fracaso porque le tiene temor profundo a lo que los demás piensen, explórelo. Claro. Es normal sentirlo. Somos muchos los que nos hemos sentido como en la silla de jamás voy a hablar de algo porque, pucha, cuando yo era chiquitillo, Dios guarde mi papá me viera haciendo algo. O Dios guarde, yo siempre cuento de mi papá, yo nunca fui en notas de 100, pero si yo llegaba con un 92, que para mí era, papi lo que me decía era, ¿y qué faltó para el 100? Claro. O sea, era su inmediata respuesta. Entonces, como que yo lidiar con el error me costó mucho durante mi proceso de adultez. Y creo que todos tenemos como rollos que trazamos. Entonces, una invitación como hasta más profunda es, si este tema genera más ruido, o tal vez ser ese líder, usted lo ve muy lejano, porque exponerme, escuchar más, hacer una pregunta que tal vez me da pavor, prefiero no hacerla. Bueno, hay que explorarnos. Es muy difícil como darnos cuenta de dónde y a qué corresponden esos temores. Entonces creo que la parte conceptual hágala a solas, y la parte conductual, ahora compartimos algunas ideas de cómo hacerlo ya como muy en equipos y así, pero empieza a hablar de esto, empieza a hablar con otras personas. El liderazgo nunca sucede en solitario, José. El liderazgo siempre sucede en red. Y nos han vendido que sí. Sí. Que el liderazgo es solitario. Que entre más arriba, jerárquicamente hablando, más solo. Sí, y lo es porque la operación consume a los líderes. Entonces no hay sinergia, no hay colaboración real, no hay empatía para poder entender el negocio de otros. Entonces entendamos que el liderazgo no es en soledad, es en red siempre. Entonces que los que están escuchando puedan tener espacios para hablar. Para chismear, me pasó esto, un colaborador me dijo esto, no tengo idea, no tuve idea qué decirle. O sea, no tuve idea. Al rato a la otra persona sí le pasó. Al rato a otra persona ya sabe. Claro, o le pasó a su líder, o le pasó al amigo del amigo, dicen. Entonces, hablándolo simplemente, José, yo creo que se pueden ir como rompiendo como estructuras cerebrales de protección, de control, y animándonos un poquito más a la curiosidad, a la escucha, a crear espacios de seguridad. Pero es solo en la práctica, hay que empezar a compartir de esos temas. Red de apoyo. Siempre a la red de apoyo. Siempre una red. No estamos solos. No, jamás. No estamos solos. Gracias, Richie. Sí, muy rápido pasa el tiempo. Sí. Pero Richie, estamos ya llegando a la parte final de este episodio, que le hemos llamado liderazgo y vulnerabilidad. Ya vimos que es un montón más de cosas que están ahí en el medio y alrededor. Gracias por compartir con nosotros este espacio. ¿Cómo lo pasaste? Sí, bien, súper. Gracias, José. Se va muy rápido el tiempo. Sí, una última invitación para tener valentía siempre. Creo que la valentía, el coraje, le dice Brown, nos tiene que definir como líderes, que seamos líderes que levantamos la mano, porque si uno no aprende a levantar la mano por lo pequeño, por lo verdaderamente significativo no lo va a hacer, José. Si uno no levantó la mano para una pregunta, cuando alguien esté hablando de otro, un colaborador tuyo habla de otro, y vos tenés que decir, hey, un segundo, no hablamos de José en su ausencia. Entonces, por favor, dejémoslo así. No lo vas a hacer porque no levantaste la mano con lo sencillo. Entonces, líderes valientes es lo que estas organizaciones están buscando. Gracias por el chance y feliz de ser parte de este proyecto. Pura vida, Rich. Gracias a todos y a todas por haber escuchado y habernos acompañado en este episodio. Nos veremos próximamente en lo que será ya nuestro 5º episodio. Buen día para todos y para todas. Punto de Quiebre. Este podcast es producido por el Centro de Desarrollo Gerencial y el programa OSIAC.